Estamos aquí recorriendo el Boulevard Francia, en la zona de Bellavista. ¿Por qué elegí este lugar? Porque mi pregunta de hoy, ¿qué le pasa a los franceses con el español? El director de cine, Jacques Audiard, que ha ganado dos premios César, un premio BAFTA al cine, que hoy no es ninguna garantía, está filmando una producción que se llama La Emilia Pérez en México. Y se le ocurrió decir que bueno, el español es un idioma de pobres, de migrantes, es un idioma de gente que realmente a él le da un poco de pena. Entonces, a mí no me cayó bien como argentino que me insulten la lengua que recibí de España. Entonces me puse a hacer algunos números. Por ejemplo, el país más pobre de todo el continente americano es un país francoparlante, Haití. Francia ahí lamentablemente en un tratado le sacó un pedacito a la isla, a la española, la otra parte es dominicana, que es mucho más desarrollada, es 20 veces mejor dominicana que Haití. Y en Haití hicieron cultivos de azúcar, explotaron a la gente y cuando la gente se cansó, un día los negros esclavos lo mataron a todos los blancos. Hicieron un desastre con los blancos. Bueno, pero antes el desastre lo habían hecho ellos. Es decir, no dejaron nada de cultura. Uno va a decir, bueno, pero el Quebec. Sí, pero el Quebec fueron y se instalaron ellos. Así todo, cuando el Quebec se quiso separar de Canadá, se produjo una fuga de empresas que ha dejado muy mal al Quebec. Veamos en las Caledonias. Hay una protesta también de la gente porque Francia no se preocupaba por nada. La tasa de pobreza es altísima, la tasa de desempleo es enorme. Hubo amagues de independencia, entonces al final Francia vio a ver qué podía hacer. La Guayana francesa, y seguimos hablando, de esto es Francia actual, porque las Caledonias, la Guayana francesa son departamentos de ultramar de la República Francesa, o sea, son tan Francia como Nantes o París. En la Guayana francesa hubo una manifestación casi revolucionaria porque no hay hospitales, no hay carreteras, la pobreza es enorme, la delincuencia es feroz. Así que la verdad, yo no veo muy desarrollada la Guayana francesa. Después estuve viendo que de los 10 países más pobres del mundo, ¿de quiénes fueron colonia? Bueno, uno fue italiano. Pero por ejemplo Libia, que en algún momento fue colonia italiana, gracias a la época de Muammar Gaddafi tuvo el desarrollo más alto de toda el África. Pero vamos así, de los 10 países más pobres, uno fue italiano, creo que es Etiopía, otro fue holandés, 3 fueron ingleses, que tampoco dejaron nada, y 5 fueron franceses. Si se fijan hoy, en el África francesa, Benín, Togo, Camerún, Costa de Marfil, Níger, Malí, son todos países muy pobres. Y los belgas que no opinen, porque el Congo belga lo expoliaron, le cortaban la mano a los chicos que no querían trabajar, que no querían someterse a ellos en realidad. Lo mismo que hicieron los ingleses con las hilanderas pakistaníes, para que no compitan con los tejidos de Manchester, le cortaban el pulgar. Bueno, acá le cortaban la mano. Hay fotos y testimonios de la barbarie belga en el Congo. Cuando el Congo se independiza y asume Patrice Lumumba, y Lumumba dijo, yo haré negocios con Bélgica, pero si me conviene hacer con otros países lo voy a hacer. Y si me conviene hacer negocios con la Unión Soviética lo voy a hacer. ¡Zas! Le hicieron un golpe de Estado, dijo, no, este tipo es comunista, lo maltrataron, lo golpearon, lo mataron a Patrice Lumumba. Es cierto que luego el comunismo utilizó el nombre de él como bandera, hicieron una universidad con su nombre en la Unión Soviética. Pero en su momento era porque Lumumba quiso tomar decisiones soberanas. Entonces, ves que esos países han quedado muy pobres. Francia, encima lo sigue explotando, porque el Imperio Británico y el Imperio Francés en África continúan. Es decir, esos países hoy supuestamente son soberanos. Tienen soberanía cromática y musical, o sea, tienen bandera, tienen himno, tienen un gobierno, pero lo que están sufriendo, hay 14 países francoparlantes que tienen una moneda que se llama el franco CFA, que se lo emite Francia. La Francia dice, no, para protegerlo le vamos a dar una moneda estable. Entonces le hacen una moneda y le aplican señoreaje. Dice, bueno,
a mí me cuesta tanto, pero vale tanto el billete, ¿con qué me lo vas a pagar? Me lo tenés que pagar por lo menos con la mitad del oro que produzca África. Entonces ustedes se fijan, Francia es el cuarto país con mayor reservas de oro. Primero está Estados Unidos, después Alemania, luego Italia y Francia pegadito a Italia, el cuarto. Ahora, ¿ustedes conocen mucha mina de oro en Francia? No, viene de África. El uranio para todo el sistema nuclear francés, ¿dónde viene? De Níger. Entonces yo les pregunto lo siguiente, si ustedes quieren ayudar a los franceses, y es hacer un banco central común, y entonces que la reserva de oro que produce África sean las reservas de ese banco, no que se lo entreguen a Francia. Entonces, lo que dijo Giorgia Meloni, ustedes, los franceses, siguen explotando a los africanos. A África hay que sacarle los pies de encima, no traer africanos a Europa, sino hay que dejar que los africanos sean libres. De hecho, esto lo han dicho muchos pensadores africanos. No es que nosotros tengamos que ir a Europa, lo que necesitamos es que nos saquen el pie de encima. Y de esa manera vamos a poder desarrollarnos. Porque con bastante dignidad, los pueblos francoparlantes de África se le pararon de manos a Macron, y incluso en conferencias presidenciales, presidente de África le han dicho a Macron delante de todo el mundo, necesitamos que nos dejen de explotar. Y ahora Francia encima, porque los países africanos decidieron tomar algunas decisiones soberanas, Francia amenazó con una intervención militar. Están que no pueden en Ucrania. Parece que mandaron mercenarios a Ucrania y no volvió ninguno vivo. ¿Se quería meter en África? Amenazaron a un país francoparlante y saltaron 4 o 5 países africanos a decirle se meten con él y se meten con todos nosotros. África iba a ser el Vietnam de los franceses. Y creo que los franceses de perder saben bastante, porque después de Napoleón, Napoleón termina con una derrota. La gloria napoleónica no termina con un triunfo y estableciendo, ahora este es el modelo de Europa. No, perdió en Waterloo y terminó muriendo en la isla de Santa Elena en medio del Atlántico. Los ingleses los humillaron. Entonces ahora este tipo, estando en México, se mete con el idioma español. Es como Robert Downey Jr., que también se puso a hablar mal del español. Gente ignorante que confunden naciones, confunden países, confunden capitales. Entonces, yo me quedé pensando que cuando Francia se metió en México, fue por lana y salió trasquilado, salió mal de México. Entonces me parece que los franceses, que tienen un idioma que viene a la baja. Acá la Alianza Francesa en Argentina llegó a tener 20.000 alumnos, ahora tiene 14.000 y no repunta mucho. Es decir, no ha perdido su vigencia, pero ¿cómo dejaron el sudeste asiático? Porque incluso en Vietnam, alguna vez que se metió y le fue mal militarmente, fue España con su escuadra naval a ayudarlos y les salvó los papeles que se le estaban quemando. Y luego en su momento se fueron y le dejaron el problema al gobierno de Ngo Dinh Diem y tuvo que ir a Estados Unidos a meterse ahí. Entonces me parece que los franceses tendrían que aprender un poquitito. A mí realmente como argentino me molesta muchísimo. Nosotros también hemos vivido cuando ellos se metieron acá a asesorar cómo había que torturar y hacer una serie de cosas, pero mejor dejémoslo de lado. Mejor no recordar esas cosas. Pero lo concreto es que yo veo que siguen teniendo prejuicios que no ameritan. ¿Cómo le fue a Francia cuando se metió en España? Recibió una paliza. Los pueblos se organizaban en guerrillas y le dieron sin asco para que no tenga. ¿Cómo se llamaba aquel guerrillero? Justo ahora me vengo a olvidar del nombre del guerrillero español, pero ustedes me lo van a poner en los comentarios. Entonces, nosotros, los argentinos, hemos llegado a tener el mejor nivel educativo de todo el continente. En los últimos 40 años nos vienen degradando la educación, ahora estamos mal. España también, yo creo que el nivel educativo de España hace 50 años era mucho mejor que el resto de Europa, porque estaba basado en la tradición europea, en la tradición cristiana de Europa. Entonces, la verdad que yo no entiendo esto que dicen los franceses con respecto al idioma español. Los países que fuimos parte de España, porque nosotros no éramos de España, éramos España, sí es cierto, malos gobiernos, lo que quiera,
pero lo bueno que hemos logrado es porque todavía somos hijos de ellos. Y las buenas plumas que tenemos, porque hemos tenido varios escritores hispanoamericanos premios Nobel de Literatura, Chile tuvo 2, Perú 1, Argentina ha tenido por lo menos 2 premios Cervantes, Borges y Sábato, que además fueron candidatos al Nobel. Y vemos que toda esa tradición española se mantuvo en nuestro pensar, en nuestro buen hacer. Nuestros problemas vienen con la independencia, no fueron por culpa de España. Y nuestra independencia tuvo bastante afrancesamiento. Entonces yo le digo, querida Francia, y menos mal que mi familia no es de origen parisino, somos bearneses de origen. La única vez que mi familia estuvo en París fue mi tatarabuelo, que era médico, para ayudar a los heridos del desastre de 1848. Entonces yo les diría, sean más respetuosos, piensen en realidad en todo lo que ha desarrollado para Occidente el Imperio Español. El Imperio Español no solo ha civilizado, ha traído Roma, Grecia y Tierra Santa, América, trajo ciencia, trajo un montón de avances que se pierden después de la independencia. Entonces, no inventen una historia que no es. Francia tiene mucho para aprender de España. Podemos aprender mutuamente, sí. A mí hay cosas que me encantan de Francia. Pero la Francia de San Luis, lamentablemente la Francia que explota en África, no es la Francia verdadera, no es la Francia católica medieval de San Luis y Santa Juana de Arco. Es la Francia revolucionaria, que no tienen límites para saquear. Entonces yo le diría que sean un poquito más respetuosos, señor Odiar. Y cierto, la última Copa del Mundo se la ganamos en español y a la selección africana de Francia. Así que, muchachos, viva España, viva Argentina y viva la lengua de Miguel de Cervantes Saavedra. Viva el español.